Bien, el tema de la responsabilidad social es un tema que se ha comenzado a hablar hace pocos años, hay distintas interpretaciones. A mí me gusta más hablar de desarrollo sustentable y por qué el desarrollo sustentable es clave para la creación de competitividad en las empresas. La competitividad es algo que tiene que estar vinculado también con lo sustentable, o sea, la competitividad tiene un concepto incluido de que no solamente es la competitividad hoy, sino la competitividad en el tiempo. Ahora, ¿cómo tenemos competitividad sustentable? Y cada vez más estamos absolutamente convencidos de que si no hay una mirada sobre el medio ambiente, y más en un negocio como el que tenemos nosotros, y no hay una estabilización o mejora o una relación amigable con el medio ambiente, no hay competitividad sustentable. También si nuestro trabajo no genera empleo, fundamentalmente empleabilidad, y no generamos mejores condiciones para la sociedad en su conjunto, no hay competitividad sustentable. Entonces, lo que empezamos a hacer en las empresas, y el Grupo Los Globos y ADP en particular, son empresas líderes, empezamos a generar proyectos en las empresas que faciliten este proceso, porque esto es un cambio de paradigma. O sea, naturalmente, el empresario, la empresa, ha sido y es en general oportunista, tiene una cierta racionalidad limitada, responde a determinados estímulos, en general esos estímulos no son siempre de largo plazo, no hay de corto plazo, entonces hay que modificar toda una forma de trabajar, una forma de conducirse, una forma de pensar. Entonces eso lo hacemos a través de la implementación de determinados proyectos. Y los proyectos en el caso de los Globo es lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en el ambiente académico, un proceso multi-stakeholder, es decir, atendemos a todos los grupos de interés. ¿Qué quiere decir? La empresa sustentable es aquella que atiende las necesidades de los clientes y el desarrollo de los clientes, las necesidades de los proveedores y el desarrollo de los proveedores, la necesidad de los talentos que trabajan dentro de la compañía y sus necesidades, y finalmente la necesidad de los accionistas, que históricamente siempre era la única que se tomaba en cuenta. O sea, las empresas se movían al ritmo de la necesidad de los accionistas. Hoy sabemos que sin clientes, sin proveedores, no hay empresa. Y menos sin talentos, sin buenas personas que hagan a la empresa, tampoco hay empresa. Entonces, hoy los cuatro grupos son fundamentales. Ahora, ¿por qué interesa a la sociedad? Digamos, y ahí hay distintas opiniones. La mía es una, digamos, de orden práctico, ¿no es cierto? Muy concreta. En la sociedad están los futuros proveedores, los futuros clientes, los futuros talentos, y si una empresa empieza a tener inversores externos, también en la sociedad están los futuros inversores. No puede crecer la empresa si no tiene, de alguna manera, una seducción, digamos, con la sociedad. Una empresa que está apartada de la sociedad no puede crecer. Y no es solamente por el famoso dicho de que una empresa no puede desarrollarse en una sociedad que no lo esté. Es cierto eso, y es básico y es fundamental. Pero también esta visión del desarrollo sustentable de la RC se basa en que la gente empieza a hacer esto no solamente porque corresponde, porque es ético, sino porque también le conviene. Es decir, a mí tener una empresa con mejores clientes, mejores proveedores, mejores talentos y mejor sociedad es bueno para mí. Entonces se alinean los intereses, el bien común con el bien de la empresa. Y eso más o menos en resumidas cuentas lo que pienso del tema. Nosotros, porque digamos, es muy importante cómo es el reporte, ¿no? También la transparencia. La empresa hace más de 5 años que reporta en el Global Reporting Initiative. Tenemos 2 premios internacionales. Participamos y somos signatarios del Pacto Global y participamos del board, digamos, del Pacto Global. Es una de las pocas empresas en la región, que yo sepa es la única, que hace más de 6 o 7 años reporta el impacto en medio ambiente a través del Agroecoindex. Es decir, que no solamente estamos reportando en nuestro balance los números y los economics, sino que también nuestro impacto sobre el tema de medio ambiente. Es decir,
hay una tradición que es parte ya de la cultura de la empresa de pensar en el desarrollo sustentable. Entonces, y vos me hiciste otra pregunta hoy sobre el rol del Estado, ¿no? Es fundamental el rol del Estado, es decir, no puede haber, digamos, desde mi punto de vista, un capitalismo sustentable sin un Estado fuerte, facilitador, un Estado de primera calidad, ¿no es cierto? Ahora, el problema que tenemos es que en general el Estado tiene una velocidad, digamos, mucho más lenta que la empresa. La empresa tiene más capacidad de innovar que el Estado y más de capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces el Estado solo, si no tiene ayuda del sector privado, es difícil que pueda tener esa velocidad. Y el riesgo que tenemos es que haya una disociación tan grande entre el avance del Estado con el avance del sector privado. Entonces ahí tenemos que ir juntos. Para ese ir juntos está la relación público-privada, lo que fundamenta el interés en los Grobos sobre construir relaciones con el sector público es que nosotros consideramos que no hay ni desarrollo sustentable ni competitividad sustentable si el Estado no vamos juntos, y con el Estado no vamos juntos. El tema del agua es inclusive más amplio que eso, ¿no? O sea, yo creo que la principal agua que no tenemos que perder es la que entra al suelo. Es decir, cuando llueve, una parte del agua escurre y no se queda. Entonces tenemos que tratar que la mayoría del agua se quede. Por eso es importante la siembra directa, por eso es importante las rotaciones, para cubrir los suelos, disminuir el escurrimiento y aumentar la infiltración y la percolación. Entonces, el combate contra la erosión es una forma indirecta de mejorar el uso del agua. Después, yo creo que Uruguay, en esta región, tenemos la suerte de que hay un recurso, digamos, muy importante y que en su mayoría se va al mar, se saliniza, o sea, se desaprovecha. Entonces tenemos que invertir en tratar de retener más el agua y darle un uso más eficiente a ese agua. Uruguay tiene esta ventaja por su propia geografía de tener la posibilidad de hacer estas represas y de poder empezar a utilizar para el riego, de tal manera de compensar esa volatilidad natural que tiene por suelos de mala calidad Uruguay. Entonces, yo creo que este es un tema de política pública fundamental y lo que he escuchado de los funcionarios públicos permanentemente creo que están en la idea de que esto es política pública. Pero vuelvo a decir, tenemos que combatir la erosión, tenemos que aumentar el uso del agua a través del aprovechamiento en represas y con riego, es fundamental y todo eso es lo que yo considero que es el sistema de mejora en el uso del agua. La posibilidad en suelos someros como los que tiene Uruguay de regar no solamente en trigo, en soja, en maíz, es impresionante. Si nosotros además de esto superponemos al proyecto de agricultura por ambiente que ADP está liderando, vamos a ir a una agricultura de segunda generación o de tercera generación, una especie de nueva revolución verde que integra la agricultura por ambientes, que integra el mejor uso del agua y también la nueva genética y la biotecnología. El comercio de trigo en proporción a la producción de trigo es muy bajo, o sea, hay pocos intercambios de trigo. Y es un cultivo que digamos, tiene una tasa de crecimiento que está vinculada con el crecimiento poblacional. No es lo mismo los aceites y las proteínas que crecen a una tasa mayor. Entonces estamos frente a un cultivo que no tiene la dinámica de la soja y del maíz. Con lo cual, hay que, digamos, partiendo de esa base, digamos, la soja y el maíz son como autos que van a 300 km por hora, el trigo va a 100 km por hora. Y además el trigo, como no tiene híbridos, sino que es una variedad y no hay protección, ha tenido poca mejora genética en los últimos años. Es decir, no ha habido demasiada inversión en mejora genética.
Entonces ahí hay un campo por hacer. Ahora, dicho esto, el trigo para Uruguay es un cultivo muy importante porque es el cultivo que es una gramínea que permite, digamos, las rotaciones entran muy bien con la soja. Entonces hay una ocupación de la tierra mucho más amplia durante el año, es como que le pones un segundo piso al campo, y además con una gramínea que entrega rastrojos de gran calidad que colabora a que se mejore el control de la erosión y el uso del agua. Es decir, que con el trigo estamos haciendo un uso más eficiente del agua, no está fuera del sistema del que venimos hablando, de cómo mejorar el uso del agua, ¿no? La agricultura por ambientes es un cambio de paradigma en la forma de hacer agricultura. Es decir, tiene un impacto impresionante en muchos aspectos. El primer aspecto, digamos, es en la eficiencia en el uso de recursos, en la eficiencia energética, ¿no? Nosotros en la agricultura por ambiente ponemos la cantidad de fertilizantes, de agroquímicos que son necesarias, ni más ni menos. Vamos ajustando el modelo. Entonces es una agricultura más eficiente porque produce más con menos cantidad de inputs, de insumos. Tiene un impacto energético muy importante en el sistema. La agricultura por ambientes permite hacer un mejor uso del agua, porque justamente pones cultivos y tecnología adecuada que permite potenciar el uso del agua. La agricultura por ambiente baja costos, por esos mismos motivos que acabo de decir. O sea, la baja de costos no es lo que inicia el problema, es la consecuencia del problema. Entonces genera más competitividad. Competitividad frente a países que son naturalmente más competitivos. Uruguay es menos competitivo que Argentina y que Brasil. Entonces tenemos que hacer un uso bien intensivo de esa tecnología acá para poder competir con los países que están, digamos, ocupando el espacio que nosotros queremos también defender. La agricultura por ambiente vino para quedarse y espero que, digamos, sea algo difundido. La complicación es que es una agricultura cerebro-intensiva. O sea, hacen falta más materia gris por hectárea, más horas hombre, porque es más intensiva. O sea, que va a requerir también un cambio en las competencias de los ingenieros agrónomos, por ejemplo. Una vez me le hicieron esta pregunta en el año 2004. Tengo el... Mira, yo lo que creo es que Uruguay, por la densidad de su capital humano, va a ser probablemente la agricultura más sofisticada del Mercosur. Es decir, la agricultura, las mayores tasas de intensidad de uso de agricultura por ambientes, mayor intensidad en el uso del agua, mayor eficiencia, digamos, creo yo que Uruguay es el lugar porque es un país pequeño y con mucha gente de mucha calidad, ¿no es cierto? ¿Qué le faltaría? Le faltaría una inversión profunda, amplia en tema biotecnología, le faltaría procesar parte de esas materias primas para generar algún tipo de diversificación interna y diversificación en las exportaciones, por supuesto la infraestructura que tiene un costo de transporte. A pesar de ser un país pequeño, el costo por tonelada es casi como la de un país como Argentina. Uruguay tiene que tener una eficiencia en la logística que le dé competitividad. O sea que veo una agricultura más amplia, más intensa, más eficiente, más responsable, en un país que empieza a dejar de mirar a Montevideo como el centro y empieza a ser más montevideófugo, ¿viste? O sea, empieza a mirar más de vuelta al interior y a desarrollar más el interior.